Ok, listo, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, una permutación es el número de n objetos distintos tomados de r veces a la vez, ¿sí? Ahorita vamos a hacer otros ejemplos para que entendamos esto de las permutaciones. Algo que yo creo que lo vamos a ver también más adelante en una de las diapositivas, es que al final en una permutación se importa el orden, ¿sí? Es muy importante el orden, ¿sí? Eso es lo que hay que, y los ejemplos que hemos visto, es importante el orden, ¿sí? Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por eso vamos a empezar con lo de las permutaciones. Entonces, con un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? En un año se otorga uno de 3 premios, ¿sí? Un premio, o sea, se tienen 3 premios: el premio de investigación, de enseñanza y el de servicio a algunos de los estudiantes. Entonces, de un grupo de 25 estudiantes de posgrado del Departamento de Estadística, si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas selecciones posibles habría? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta de que únicamente pueden recibir un premio, ¿sí? Y son 25 estudiantes. Como los premios son distinguibles, se trata de un problema de permutación. ¿Qué quiere decir? De que sí importa, o sea, si hay diferencia en recibir el premio de investigación, el de enseñanza o el de servicio, ¿verdad? Y solo pueden recibir un premio, ¿sí? Entonces, al final, el número total de puntos muestrales lo calcularíamos de esta manera, o la cantidad máxima de selecciones posibles la calcularíamos con una permutación, ¿verdad? Porque el problema, o sea, los premios son distinguibles, ¿sí? Si se pudiera hacer cualquier combinación con los premios, entonces allá no serían distinguibles y ahí sí habría que calcularlos con otro tipo de fórmula, ¿sí? Entonces, habíamos quedado que n, y aquí n son los objetos distintos tomados, o sea, la cantidad de objetos distintos tomados de r a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que de 25, que es n, vamos a tomar 3 premios, ¿sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones habría? Este sería la fórmula que tenemos que utilizar para una permutación, ¿verdad? De 25 de 3, ¿sí? La misma fórmula nos da que colocar en el numerador, que sería n factorial. En este caso sería, como son 25 estudiantes, si fueran 50 estudiantes, tendríamos que colocar un 50 aquí, ¿verdad? No sería 25, sino que sería 50. Entonces sería 25 factorial. Y en el denominador tendríamos que poner o colocar n menos 3, ¿sí? Factorial. Ok. ¿Cuánto nos daría esto? Vamos, quiero que lo calculen. 13.800. ¿Cuánto? 13.800. 13.800. Vamos a ver. Sí, Leila también confirma. Ok, buenísimo. Entonces, al final tendríamos la 25 factorial dividido 22 factorial. Y así como dicen, serían 13.800. Entonces, habrían 13.800 formas o selecciones posibles, ¿verdad? Ok. Aquí hay que tener cuidado con esto porque no es lo mismo de la regla de la multiplicación, ¿sí? Incluso esta imagen que tengo aquí abajo nos muestra de que eh, hay otra forma de, de identificar esta permutación. Y si se dan cuenta, si aplicamos la regla de la multiplicación, que al inicio, digamos que estamos viendo el premio de investigación, ¿verdad? Entonces, serían 25 opciones.
25 personas que se lo llevan. Digamos que ya se lo llevó uno. Entonces, para la siguiente, el de enseñanza, solo tendríamos 24, ¿verdad? Porque cada estudiante solo puede recibir un premio. Y de ahí tendríamos 23 ya porque ya dos estudiantes mínimos se llevaron el premio de investigación y el de enseñanza. Entonces ya reduciríamos a 23. Entonces, por eso es que podemos compararlo con la regla de la multiplicación de esta manera, ¿sí? Esa regla la vimos la clase anterior, ¿verdad? Entonces, una permutación la podríamos comparar con esto. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Sí está claro el problema? ¿Sí, sí se entiende? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, qué bueno que no hay preguntas. Todo claro, Inge, por el momento. Ok, gracias. Entonces, hagamos otro ejemplo. Este ejemplo sí es un poco más complicado y tiene un poco más de restricciones para complicar aún más eh, el, el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver. ¿Qué dice? El ejemplo 2. En un club estudiantil compuesto por 50 personas, acuérdense que ahí sí estamos hablando de el total de la población serían 50 personas, se va a elegir a un presidente y un tesorero. O sea, de estas 50 personas se van a elegir a dos personas. Una va a ser el presidente y el otro el tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios, o sea, al elegirlos, presidente y tesorero, son posibles? Sí. Entonces nos da el inciso A, ¿verdad? Si no hay ninguna restricción, o sea, al escoger estas 50 personas, dentro de estas 50 personas vamos a escoger a un presidente y un tesorero, ¿cómo calcularíamos si no hay ninguna restricción? Entonces, utilizaríamos una permutación. ¿Por qué utilizamos una permutación? Porque una persona no puede ser presidente y tesorero. O sea, dentro de las 50 personas van a escoger a dos personas. Una para que sea el presidente y otra para que sea el tesorero. Por eso es que utilizamos una permutación. Porque sí importa el orden, ¿verdad? Y no se pueden... una persona no puede ser presidente y tesorero, ¿verdad? Ok. Entonces, utilizamos la misma fórmula. Aquí en n sería 50, ¿verdad? ¿Sí? Y en el denominador, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué iría en el denominador? A ver, alguien que quisiera opinar ahí. Es igual al ejemplo que vimos anteriormente. Sería 50 menos 2. Exacto. Inge, yo lo hice así como lo hice en el ejemplo anterior. Puse Ajá. 50 por 49 y me dio 2450. No sé si así como lo hice en el ejemplo anterior. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ah, Porque como son dos, es como usted decía, ajá, ¿verdad? Tenemos 50 estudiantes. Ya tenemos ajá. el presidente, nos quedan 49 estudiantes porque un puesto ya fue dado. Entonces multipliqué 50 por 49 y me dio 2450. Sí, Así. es lo mismo. Exacto, exacto. Entonces, bien, James, ahí, o James, perdón. Bien, James, ahí me entendiste, cabal, me entendiste muy bien el ejemplo anterior y entendiste este primer inciso A. Sí, cabal, así como lo decís. Eso es con las permutaciones. O sea, al final una permutación es como una forma, otra forma de hacerlo, la regla de la multiplicación. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces sí, habrían 2450 formas de hacer esa elección. Dentro de las 50 personas, escoger a dos. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cómo lo vamos a complicar? Va, tenemos el inciso B. Digamos que tenemos una persona A
Entonces, esta persona A dice, que A, o la restricción dice que A participará solo si él es el presidente. Entonces, como A participaría solo si él es el presidente, entonces tenemos dos situaciones. ¿Sí? Tenemos dos situaciones. A se elige como presidente, lo cual produce 49 resultados posibles para el puesto de tesorero. ¿Sí? O la siguiente situación, de que si de que los funcionarios eligen de entre las 49 personas restantes sin tomar en cuenta a A. ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es tomar esas dos situaciones. ¿Sí? Si A se elige presidente, entonces tendríamos 49 resultados posibles para el puesto de tesorero, ¿verdad? Dentro de las 50 personas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si A no se elige como presidente? Entonces, dentro de las 49 personas, tendríamos que tomar sin tomar en cuenta A, ¿sí? Tendríamos una cantidad de permutaciones para esto. Entonces, para la situación 2 lo calcularíamos así, que dentro de las 49 personas, calcularíamos estos dos puestos o estas dos elecciones, ¿verdad? Donde importa el orden. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría como, ¿qué es? 2352. ¿Sí? Necesito que calculen ahí. Sería el factorial de... Ok, sí, Jeffrey ahí nos confirma que sí. Sería el factorial de 49 dividido el factorial de 47. ¿Sí? Sería 2352 posibilidades, ¿sí? De esta segunda opción. Entonces, para calcular las dos situaciones, tenemos que al inicio, si A se elige como presidente, entonces solo tenemos 49 permutaciones diferentes. Entonces, a esos 2352 le sumamos estas 49 y al final nos da el resultado final, que sería 2401. Y con eso tendríamos la cantidad de opciones diferentes o la cantidad de permutaciones cuando A participara solo si él es el presidente. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Cuéntenme, ¿se entendió? Yo me hice bola así. Mm, qué bueno que me lo decís, no hay problema, podgámoslo hacer. Démosle un poquito más despacito. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que, o sea, tenemos de hecho, lo primero que tenemos que saber es que de estas 50 personas se va a elegir sí o sí un presidente y un tesorero, ¿sí? O sea, no es que si uno quiere, no quiere, no. O sea, al final se va a elegir a un presidente y a un tesorero. Entonces, ¿qué sucede? Dada la circunstancia de que A participará solo si él es el presidente, entonces, si él ya es el presidente, ¿qué nos queda por elegir? Solo el tesorero, ¿verdad? Y esa elección de tesorero sería dentro de las 49 personas adicionales que hay, ¿verdad? Entonces tendríamos 49 opciones diferentes del primer escenario, este que les digo, ¿verdad? De estas dos situaciones. Pero ¿qué pasa? Porque existe el escenario donde A no participe, porque él no va a ser el presidente, ¿sí? Entonces, si A no participa, entonces ya en lugar de hacer la elección, así como lo decimos acá, de sobre 50 personas, solo va a ser sobre 49, porque A no participó, porque él no va a ser el presidente. ¿Sí?
Entonces haríamos la permutación de 49 dentro de 2. Y eso nos daría el factorial de 49 dividido el factorial de 47. Y eso nos da 2352. A eso le sumamos al escenario donde A sí participa y es presidente. Tendríamos que sumarle las 49 opciones diferentes, ¿verdad? De su tesorero, porque él es ya el presidente. Y eso nos daría un resultado de 2401 opciones. Si se dan cuenta, es menor a las 2450 totales que si participaran los 50 sin ninguna restricción. Bueno, sin ninguna restricción se refiere a respetando eso de que solo una persona puede ser presidente o tesorero, ¿verdad? No puede ser las dos cosas, ¿sí? No sé si ahora, James, te queda un poquito más Sí, claro. ya, es que yo no entendía por qué sumar al 49, pero ahora ya lo entendí. Gracias, Inge. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, como les decía al inicio del curso, o sea, es muy importante entender el problema, el porqué de las cosas en este curso. Si no entendemos el porqué de las cosas, es muy complicado eh, resolver los problemas, ¿sí? Porque no todos los problemas son iguales. Ok, buenísimo. Entonces, recordemos que al final, como les decía, sí se hacen las elecciones. Aquí no es que, no se haga, sino, no, o sea, aquí esta es la restricción de que A participará solo si es el presidente. Entonces tenemos el escenario donde él participa y él es el presidente. Y tenemos el escenario donde él no participa. ¿Sí? Ok, buenísimo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces vamos bien. Entiendo por eso de que vamos bien. Necesito que hagan sus cálculos en la calculadora, por favor. Si no, después, ya cuando estén en el examen, que es la próxima semana, no se pueden equivocar. Mejor que se equivoquen ahora y lo resolvemos. Contame, Steven. Una pregunta, ¿por qué se suma 49 más 200 más 2352? Mira, pues, con esta restricción de que A participará solo si él es el presidente, entonces tenemos dos escenarios. Uno, donde él es el presidente, ¿sí? Como lo dije acá y como se lee acá, donde él es el presidente, entonces tenemos 49 opciones diferentes para tesorero, ¿sí? Que es dentro de las demás 49 demás personas, ¿verdad? Pero también tenemos el escenario donde él no participa porque no es presidente. Entonces, ahí tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos acá arriba, pero con uno menos. Entonces, en esos dos escenarios, luego venimos y los sumamos, ¿sí? Porque en esos dos, esos serían las opciones totales que tenemos, ¿verdad? Todas las opciones diferentes, dado esta restricción. No sé si te queda más claro, Steve. Sí, sí, gracias. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Solo esa era mi duda, porque se sumaban al final. Ok, ok. Entonces, aquí tenemos dos situaciones, dado esta restricción, ¿sí? Al final, las elecciones se van a hacer. O sea, elegir a un presidente, un tesorero de estas 50 personas se van a hacer, sí o sí. Solo que como tenemos esta restricción, que A participa solo si él es el presidente, entonces ahí tenemos estos dos escenarios, ¿sí? Si se dan cuenta, al final aquí estamos jugando con los escenarios que podemos tener, ¿sí? Esa es la parte interesante de esto. Ok. ¿Alguien más? No. Bueno, seguimos entonces. Ahora, tenemos otra restricción para el inciso C. ¿Qué restricción? Recordemos que igual el club está compuesto por 50 personas y se va a elegir a un presidente y un tesorero. Pero ¿qué pasa ahora?
Ahora dicen que la persona B y C, o sea, son dos personas diferentes, ¿verdad? Y diferentes a las de a la de A que vimos en el inciso anterior. Solo que dice que ahora la persona B y C, o sea, son dos personas, la persona B y la persona C, participarán juntos o no lo harán. O sea, esas dos personas van a participar juntos para quedar de presidente y tesorero o no participan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Sí? El número, ahí tenemos otra vez otros dos escenarios. Y vamos a ver el primero. El número de selecciones cuando B y C participan juntos es dos, ¿verdad? Porque al final uno es el presidente y uno es el tesorero o viceversa. Uno es el tesorero y digamos que B es el presidente y C es el tesorero o C es el presidente y B es el tesorero. Entonces, ese sería el primer escenario, ¿verdad? De que los dos juntos participan o no lo hacen. Entonces, tenemos las primeras dos, el primer escenario donde ellos quedan, solo que y tenemos dos formas de verlo, de que ellos queden, que uno sea el presidente y el otro el tesorero, o viceversa, que uno sea, que C sea el presidente y B el tesorero. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? También tenemos el número de selecciones cuando ni B ni C se eligen. Y eso va a ser, le quitamos de los 50, quitamos dos personas, seríamos 48. Entonces sería la permutación de 48 al escoger dos personas. ¿Sí? ¿Logran entender esto? Alguien que no logre visualizarlo. Entonces, en este caso, en este inciso C, con esta restricción tenemos estas dos situaciones. Que ambos queden juntos, ¿sí? Y que no se elija. Entonces, ¿cómo nos quedaría la permutación de 48 escogiendo dos? 2256. Ok, ¿a alguien le queda distinta? James dice 2162. Sí, es 2256. Sí, lo mismo, Inge, 2256. Ok, ok. Revisate ahí tu procedimiento para hacer la permutación, James, porfa. Ya vi dónde era mi error. Al final lo hice como el ejemplo anterior de, nuevamente, 48 por 47 y me funcionó. Ah, ok, buenísimo. Yo te recomendaría empezar a utilizar la fórmula esta del factorial, porque no en todos los casos, ahí vamos a ver un caso más adelante donde no cuadra esa. Si utilizas Hay la algunas, fórmula, ajá, hay algunas calculadoras que ya traen la P. sí, de hecho eso también, ya traen ahí la permutación, entonces la pueden hacer así, La buenísimo. tienen, le pachas Shift X, Segunda, ajá, Shift 4, sí, Shift 4 y ahí te aparece. exacto. O también como segunda función. De hecho, la mía la tiene como segunda función. O el shift. Ahí depende de la calculadora que ustedes tengan. Por eso es que les digo que sería bueno que empiecen a utilizarla, ¿verdad? Para ir calculando ahí y viendo que vayan bien. ¿Sí? Si utilizan la función esta de permutación, entonces de primero tendrán que poner el 48. Después apachan shift y la tecla de permutación o segunda función. Y ya de último ponen el 2. Ya. Bueno, esa es la fórmula, la forma de hacerlo en mi calculadora. Pueden haber otras. Entonces, según la lógica del problema anterior, vamos a preguntarle a alguien. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Alguien que no haya participado. Vamos a ver.
Vamos a ver. Davis. Davis, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Ok, entonces, ¿cuántas, según este escenario que vimos y basándonos en el ejercicio del inciso B, cuántas opciones diferentes tendríamos con esta restricción ahora? Con la que tiene en pantalla. Ajá, Son las 2256, ¿no? pero tenemos dos escenarios. En uno tenemos dos opciones diferentes y en el otro tenemos 2256 opciones diferentes. ¿Qué debemos El hacer ahora? primero, la primera sería el número de selecciones cuando B y C participan juntos, es 2, ¿no? La segunda Ajá, sería la que pusieron la respuesta de 2256. correcto. ¿Qué hacemos Ajá. ahora? Ah, no, no. Recuerda que al final estamos viendo cuántas opciones diferentes de presidente y tesorero tendríamos, dada la Ajá. restricción, ¿verdad? De que B y C quieren participar juntos o no lo harán. Entonces tenemos dos escenarios. Vaya. Sumamos 2 más 2256. Sí, te salvaron ahí tus compañeros. Miren qué solidarios son ustedes. Ya lo había pensado, pero no sabía si decirlo o no. Ok, tendríamos que sumarlo. Listo. Ya todos, me alegra que todos vayan entendiendo. Buenísimo. Sería 2258. Ajá. Ok, gracias. Gracias, Davis. Ok. Si se dan cuenta, este 2258 todavía es menor que este 2450, ¿verdad? Sí, porque este es el número total de opciones diferentes. Pero ya cuando empezamos a ver restricciones de que uno no quiere participar por esto, este por otro, entonces ya el número tiene que ser menor, ¿verdad? Y tiene lógica, ¿sí? Al final esta de la estadística es lógica también. Lleva mucha lógica. Ok, vamos a ver el último inciso. ¿Qué sucede ahora? Ahora nos dicen que otras dos personas, la persona D y la persona E, no participarán juntos. ¿Sí? Ellos no quieren. Si uno queda como presidente y el otro como tesorero, no quieren. O si uno queda o inversamente, ¿verdad? Que uno quede como tesorero y el otro como presidente, tampoco quieren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Se restan, ¿no? No. Al final tenemos el número de selecciones que tendríamos cuando ellos no participan juntos. ¿Sí? Digamos que si la persona D queda como presidente, por ejemplo, si D queda como presidente, entonces tenemos otras 48 y no 49, porque, ojo ahí, porque de 50 ya le quitamos una porque uno va a ser el presidente. Y si no Y quiere que el otro, otro participe, ajá, el otro que no participe. Entonces, ya solo serían 40 y, ¿qué es? 48 posibilidades de tesorero si él queda como presidente, por ejemplo. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, ya vamos bien. Entonces, y tendríamos otros 48 opciones si E participa y queda. Pero no queda, no tenemos que tomar en cuenta a D, ¿sí? Solo a las demás personas, independientemente si ya sea presidente o tesorero. Entonces, esa nos da 96 posibles selecciones o 96 opciones diferentes. Ok. Entonces, y aparte, tenemos, o sea, este primer escenario que vimos acá, antes de ver el segundo,
Este es el escenario donde queda alguno de ellos. Pero ¿qué pasa si no queda ninguno de ellos? Entonces tendríamos nuevamente la suma o la permutación de 48 y se escogen dos, ¿sí? Que sería el 2256. Esa ya la hicimos aquí arriba. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Al final, sumar, bueno, multiplicar las dos opciones por 96 que quedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada uno, digamos que si D queda como presidente, tiene 48 opciones como tesorero a escoger, ¿verdad? A que queden. Pero si D queda como tesorero, entonces tiene 48 opciones a escoger como presidente. Entonces, por cada uno que quede, serían 96. Por eso es que aquí al final multiplicamos 2 por 96, ¿sí? Porque ya sea D o E, más el escenario donde no quede ninguno de los dos, ¿sí? Dentro de esos dos no se escojan, entonces las combinaciones o las diferentes opciones donde no están ninguno de los dos. Entonces esas serían 2256. Cuéntenme. O sea que cada uno tiene 96 opciones. Sí, ¿por qué, Davis? Contame. Porque igual, o sea, tienen 48 opciones como presidente y tiene 48 opciones como tesorero, o sea, total serían 96. Ese es el 96. número que puso ahí, ¿no? Correcto, Ah, correcto. ok. Ese es, digamos que si estamos hablando de D, ¿sí? Ajá. Pero también estaríamos hablando de E. Pasa lo De mismo porque para E. también, tanto Ujú. como E y D tienen las mismas oportunidades. No oportunidades, No, sino que opciones diferentes o, opciones. ajá, permutaciones. Ajá. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Ok, Ok. ahí, James, contame, James. ¿Por qué tienen opciones diferentes ellos? Cuando dice el número de selecciones cuando D participa con funcionarios sin E, quiere decir de que son como que fueran dos tipos de elecciones diferentes. No. Mira, pues, ¿qué pasa si digamos que D queda como presidente? ¿Cuántas opciones diferentes de tesorero tendría dentro de las 50 personas? 49, 48. 48. 48. Porque Porque no no se quiere cuenta él, que, ajá, no porque se no Ajá. se cuenta él, cuenta E, ni ni El E, E, ni, Presidente. futuro. ni E. Presidente. Ajá, cabal. ni E porque no quiere que, o sea, si él queda, no quiere que sea Que él sea ajá, su. su compañero o ahí mismo, ¿sí? Como que se cae mal D y E, ¿sí? Ambos se caen mal. Entonces, si él queda, no, seamos que él queda como presidente, tendría otras 48 opciones para aceptar, ¿verdad? De quedar. ¿Sí? Porque si queda Ajá. no. Pero, ¿qué pasa? Si él queda de tesorero, D queda de tesorero, tendría otras 48 opciones de Para presidente. escoger a un presidente. Ajá, por Ujú. eso es que Ah, cada uno tiene 96 formas sí, porque de son quedar. dos. Ujú. Ajá, ¿sí? Ya. Lo mismo pasa con E. Lo mismo pasa con E, ¿verdad? Solo que sería ahí E en lugar de D, ¿verdad? Sí, Ok. ya. Gracias, Inge. Qué bueno que están entendiendo. Yo creo que Davis también ahí me entendió. Alguien que no haya entendido. Ok, vamos bien entonces. Buenísimo. Entonces, aquí se podría hacer de esta manera, ¿verdad? Teniendo estos dos escenarios donde alguno D y E quedaran y donde mejor ni se escoge entre D y E, ¿verdad? Y ahí sí se pueden tener cualquiera, la cantidad de opciones diferentes porque no hay ninguna restricción entre los demás, dentro de los 48 más o diferentes participantes, ¿sí? O personas. También tiene, exacto. De hecho, aquí eso es algo bien interesante porque eh, este problema tiene otra solución un poquito más rápida.
porque como D y E solo pueden participar juntos de dos maneras, entonces si se dan cuenta igual nos daría 2448. Y este 2450, ¿de dónde sale? Si se recuerdan el primer inciso que hicimos, 2450. Es el primer inciso que hicimos. Entonces también ese es el número total de opciones diferentes, mezclando a todos, ¿verdad? Manteniendo esa premisa de que solo uno no puede ser presidente y tesorero, ¿verdad? Sino que si es presidente ya no es tesorero. Por eso es que importa el orden y es una permutación. Entonces, este también lo podemos resolver de esa manera. Donde como D y E solo pueden participar juntos de dos maneras, ¿sí? O sea, tenemos la manera de que uno sea presidente y el otro tesorero, o el otro sea presidente y ¿cómo sería? D sea presidente y E tesorero. Y tenemos la otra forma de que E sea presidente y D tesorero. Entonces ya solo le quitamos al total estas dos y nos quedarían 2448. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, esto es bastante lógico. Es de usar ahí un poco la lógica y entender bien el problema. ¿Sí? Eso es lo interesante de la estadística. Ok. ¿Preguntas con el problema que acabamos de ver? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, buenísimo. Entonces, recordemos, las permutaciones son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos. ¿Sí? Esto que se les quede de memoria. ¿Sí? Importa el orden. ¿En qué sentido importa el orden? Como el ejemplo que vimos anteriormente, importaba el orden porque uno no podía ser presidente y también ser elegido como tesorero, ¿verdad? Entonces, ahí, si a él era elegido como presidente, ya no podía ser elegido como tesorero. Entonces, a eso se refieren con que importa el orden. ¿Sí? Porque si no, nos saldría todavía más posibles, hay más posibles resultados o cantidad de resultados, ¿verdad? Ok. ¿Se recuerdan de las permutaciones circulares? Eso lo vimos la clase pasada. Aquí solo se los pongo para que ya lo tengan, ¿verdad? Para que ya tengan la fórmula. Estas permutaciones circulares ocurren al arreglar objetos en un círculo. O también pueden ser, digamos, que si los tenemos en una línea, pero ordenados, también eso se puede identificar como un círculo, ¿sí? Porque al final, si cerramos la línea, es un círculo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí también con eso, que a veces les ponen ahí el truco de la línea y al final solo cerramos la línea y es un círculo también, ¿sí? Entonces, para estas permutaciones circulares, se definen como el número de permutaciones de n objetos ordenados en un círculo. ¿Sí? Es n-1. Y también tenemos el teorema 2.4, donde el número de permutaciones distintas de n objetos en el que n1 son de una clase, n2 son de una segunda clase y n a la k o a la késima es de otra clase, entonces serían así, de esta manera. ¿Sí? Eso también lo vimos la clase pasada, solo quería corroborar un poco ahí, solo quería repasar las fórmulas, porque no me recuerdo si las habíamos visto, pero les había compartido las fórmulas. Entonces, estas serían las fórmulas de las permutaciones circulares. ¿Sí? Ok, antes de pasar a las combinaciones, ¿cómo vamos con esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Podría dar un ejemplo sencillo así del 2.4, Inge? Así sencillito. Va, espérame, pues, vamos a sacar el libro. Sí lo puedo dar, démosle.
De hecho, me recuerdo que les había dado un ejemplo en la clase anterior. ¿Quieren repasemos ese ejemplo? Aquí está. Sí, se las di. Aquí está, mira, miren. Está el ejemplo 2.20 y precisamente acá les puse el ejemplo que dice: durante un entrenamiento de fútbol americano, el coordinador defensivo necesita tener a 10 jugadores parados en una fila. Ya. Pero ese ya lo había dado, dije, creo yo. Sí, por eso. Este es el ejemplo de... Sí, lo vimos en la clase anterior. De hecho, lo que estábamos haciendo ahorita era solo un pequeño repaso de la clase anterior. Entonces vieron que les decía que no necesariamente tiene que estar en un círculo, sino que también puede ser una fila, porque al final si cerramos la fila, se vuelve un círculo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante de ver es que nos dice que dentro de estos 10 jugadores en una fila, hay uno de primer año, dos de segundo año, entonces ahí es donde empiezan las clases, ¿sí? Hay 4 de tercer año y 3 de cuarto año, respectivamente. Entonces, ahí es donde empiezan las clases. Y ahí es donde, digamos que tenemos uno de primer año, ¿sí? De la clase 1 tenemos uno. De la clase 2, que es de la clase 2 es de segundo año, tenemos 2. De la clase de tercer año tenemos 4. Entonces, ahí sería 4 factorial, ¿sí? Y de la clase de cuarto año tenemos 3, sería 3 factorial. Entonces, n va a ser la cantidad de jugadores en una fila. Utilizamos el teorema 2.4 y listo, nos da 12.600 veces o formas diferentes de alinear la fila. ¿Sí? Este sería el ejemplo de este 2.4. Ok. Gracias, Inge. Ok, de nada. Gracias, Inge. Okay. Bueno, entonces ahora sí pasemos a las combinaciones. De estas combinaciones no hay mucha tela que cortar, ¿sí? El teorema 2.5 nos dice que el número de formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas con n1 elementos en la primera celda, n2 elementos en la segunda y así sucesivamente es de esta manera, miren. Entonces tenemos el n factorial y tenemos la cantidad de elementos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para hacerlo un poquito más, verlo, entender un poquito mejor este teorema. Ok. ¿Qué nos dice el ejemplo? Un hotel va a hospedar a 7 estudiantes de posgrado que asisten a una conferencia. ¿En cuántas formas los puede asignar a una habitación triple y a 2 dobles? ¿Sí? Entonces, aquí de entrada tenemos que los podemos asignar en una primera celda, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos 2 formas de asignarlo. Entonces, en la habitación triple sería una y 2 dobles sería otra. ¿Sí? Pero dense cuenta de algo. Aquí no dice nada de que los 7 estudiantes, uno es de primer año, o sea, no hay clases. ¿Sí? Entonces, por eso es que no utilizamos permutaciones. Tampoco nos dice algo de que, si un estudiante se pone en la habitación triple, el estudiante A, entonces, no, o sea, no hay ninguna restricción de ese tipo. Entonces, aquí podemos hacer todas las combinaciones posibles de los 7 estudiantes, ¿sí? Tampoco dice, de estos 7 estudiantes, 3 son hombres y 4 mujeres. No, ¿sí? Sino que aquí no importa. No importa eso, entonces podemos ver la cantidad de combinaciones que podemos hacer. ¿Sí? Sería de 7 y tenemos una habitación triple
y 2 dobles. Dos dobles. Exacto. Esas van al factorial, ¿verdad? 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Ay, Exacto. ok. Entonces sería 7 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? $420 me da a mí. 420. ¿Alguien más? $210, dice Wilmer. Vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? $210, dice Humberto. Vamos a ver. 210. Sí, cabal. James también dice. James, perdón. Perdón, discúlpame que se me va la onda. No James importa, dice. es como Ok, sea. ok. James dice que 210. Pedro también dice que 210. Y sí, es 210. Correcto. Entonces, hay 210 maneras de que se repartan a los 7 estudiantes en estas combinaciones. ¿Sí? Ok. Como les decía, en muchos problemas nos interesa el número de formas de seleccionar estos objetos o personas, ¿sí? Esta cantidad R de objetos de N, ¿sí? Sin importar el orden. Entonces, en este caso, a eso le vamos a llamar combinaciones, ¿sí? A esto. Entonces, aquí no importa el orden, ¿sí? No dice, es que si A está en la habitación triple, entonces B tiene que estar en una doble, ¿sí? No nos pone ninguna restricción de eso. Entonces, esto sería una combinación. Un tipo de combinación, porque ahorita vamos a ver otra forma de calcularlo. Recuérdense que al final aquí nos dan clases, nos dan no clases, sino que las formas de acomodarlo, ¿sí? Entonces, noten ahora la diferencia con el otro ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Antes de ver el otro ejemplo, vamos a ver ya, vamos a entrar a la definición de una combinación. Una combinación es realmente una partición con 2 celdas, donde una celda contiene los R objetos seleccionados y la otra obtiene los N menos R objetos restantes, ¿sí? El número de tales combinaciones se denota de esta manera. Entonces tenemos N, donde tenemos R objetos seleccionados para una celda y N menos R objetos, que sería la diferencia, ¿verdad? Para que al final sume la N, la cantidad de N, ¿verdad? En total, que por lo general lo reducimos, una combinación la expresamos de esta manera. El paréntesis N dividido, ni siquiera tiene el dividido acá, sino que N partido R, ¿sí? Debido a que ya sabemos de que la cantidad de elementos en la segunda celda es N menos R, ¿sí? Esto es pura simbología de las combinaciones, no le pongamos mucha atención, o sea, es pura simbología. Y aquí nos explica el libro por qué lo expresamos así, solamente, ¿sí? No le den tantas vueltas. Entonces, este es el teorema de las combinaciones. Esta es la explicación de las combinaciones. Si se dan cuenta, es un poco distinto al de las permutaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema 2.6? El número de combinaciones de n objetos distintos tomados de R a la vez es esto, ¿sí?
donde n va a ser la cantidad de objetos, ¿verdad? Y r, la cantidad de objetos tomados a la vez. Bueno, objetos distintos tomados de r a la vez. Entonces, como les decía, igual vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo para verlo de mejor manera o entender este teorema. Entonces, vamos a ver qué dice el ejemplo. Un niño le pide a su madre que le lleve 5 cartuchos de Game Boy. Yo no tuve un Game Boy, pero son 5 juegos, ¿sí? De su colección de 10 juegos. Entonces le pide que le lleve 5 de esos 10. De esos 10 juegos recreativos y 5 de deportes que tiene. Entonces, aquí va la situación. Lo que nos pregunta el problema. Nos pregunta, ¿de cuántas maneras podría su madre llevarle 3 juegos recreativos, 3 de estos 10 y 2 de deportes? ¿Sí? Para eso nos sirven las combinaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender bien el problema. Que nos dice que le va a llevar 5 juegos, ¿sí? Pero su colección se basa en 15 juegos, 10 juegos recreativos y 5 de deportes, perdón. Entonces, al final serían 15, ¿verdad? Entonces, de esos 15 le va a llevar 5. Y el problema nos pregunta, ¿de cuántas maneras podría llevarle 3 juegos recreativos? ¿Sí? 3 de estos 10 y 2 de deportes. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos la fórmula de las combinaciones, ¿sí? Entonces, n, y de hecho lo tenemos que hacer de forma individual y luego sumar. ¿Cómo es eso? Dicen ustedes. Entonces, de primero vamos a ver el tema de los 10 juegos recreativos. De esos 10, le van a llevar 3. Entonces, n sería 10 y r sería 3. ¿Sí? Se denotaría de esta manera. Entonces, tendríamos 10 factorial dividido 3 factorial por 7 factorial. Y eso nos da un resultado de 120. Ok. Ahora, tenemos que nos falta hacerlo para los juegos de deportes. Entonces, de los juegos de deportes son 5. Entonces, n va a ser 5. Y r, ¿qué valor va a tener r? A ver, alguien que quiera opinar ahí. 2. Correcto. Va a tener 2. R, perdón, va a ser el valor de 2. Entonces, el número de formas de seleccionar 2 cartuchos, o sí, 2 juegos de 5. Aquí no le pusimos n menos r, pero sabemos de que 5 menos 2 sería 3, ¿verdad? 3 factorial. Y eso sería 10. 10 maneras diferentes de seleccionar dos juegos de 5. ¿Qué hacemos al final? Entonces, solo utilizamos la regla de la multiplicación. ¿Se recuerdan de esa regla de la multiplicación para resolver al final este problema? Donde nos dice que si tenemos n a la una formas o posibilidades o maneras, distintas formas, y tenemos otro evento, n a las 2, que sería de 10, entonces solo multiplicamos 120 por 10 y nos da la cantidad de formas distintas que le podría llevar 3 juegos recreativos y 2 de deportes.
¿sí? Que sería 120 por 10, serían 1200 formas distintas para que le lleve 3 juegos recreativos y 2 de deportes. Bueno, para esto nos sirven las combinaciones. Y si se dieron cuenta, este fue un ejemplo un poquito más complicado, donde hicimos 2 combinaciones y luego utilizamos la regla de la multiplicación. Cuéntenme, ¿se entendió? ¿Cómo también sentaste? ¿Todo bien, Inge? Sí, todo bien, Inge. Sí. Sí, Inge. Ok, buenísimo. Qué bueno. Josué dice también todo bien. Ok. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. ¿Sí? Como aquí con ejemplos, yo sé que con ejemplos resolvemos todas las dudas posibles. Entonces, vamos a pasar a otro ejemplo. Solo denme un segundo. Ok, sí, este sería el último ejemplo. Este es un poco más, de hecho, de esta manera tuvieron que haber resuelto su tarea. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántos arreglos diferentes de letras se pueden hacer con la palabra statistics, que es estadística en inglés, ¿verdad? Entonces, si utilizamos el teorema 2.6, recordemos cuál es el teorema 2.6. Uy, ese no lo tengo, qué raro. Bien, eso se los había compartido. Bueno, si no lo agregamos aquí, pues lo voy a agregar para... Ha de ser de la siguiente clase, Inge. Sí, de seguro. Bueno, se los voy a compartir acá para... Sí, no lo tengo acá. Ok. El 2.5 sí lo tenemos. Entonces, denme un segundo. Ahorita se los comparto. Sí, qué extraño. Bueno, ahorita se los comparto. Denme un segundo. El 451. Ah, no, hombre. El teorema 2.6 es el de las combinaciones. Vieron que sí lo habíamos visto. Yo estaba seguro que sí. Aquí está, miren. Es este, miren. El número de combinaciones. El de las combinaciones, la definición de una combinación. Es raro que no lo vi. Bueno, entonces, si utilizamos el teorema 2.6 en este ejemplo, podemos realmente también aplicar el teorema 2.5. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema 2.5? Nos dice esto de las clases. Sí, fue el que vimos antes. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque, ¿por qué vamos a aplicar el de las clases? Porque tenemos letras repetidas. ¿Sí? Tenemos letras repetidas, entonces prefiero que apliquemos el de las clases. Tenemos, ¿cuántas veces tenemos la letra S? Son 3 veces, ¿verdad? Entonces tenemos 3 veces la letra S, tenemos 3 veces la letra T de tomate, ¿verdad? 2 veces la letra I y una vez la letra A y la letra C. Si no tuviéramos, espérame, si no tuviéramos repeticiones de letras, sí sería más fácil utilizar el teorema 2.6, que es el de las combinaciones, ¿verdad?
Pero en este caso que tenemos clases, ¿sí? Distintas clases que se repiten algunas letras, entonces por eso utilizamos el teorema 2.5, que es este. Ok, esto es lo que les acabo de decir. Entonces, sería, como dijimos, en total tenemos 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 3 letras T, 3 letras S. Tenemos la letra I que aparece 2 veces, entonces por eso es que está este 2 acá. Y la letra A y la letra la letra A y la letra C que aparecen solo una vez cada una. Entonces, en este caso se resolvería de esta manera. Con las clases ponemos las 1, 2, 3, 4, 5 clases diferentes que hay, ¿verdad? Y operamos. Ahí sí que no hay de otra. ¿Cuánto les queda a esto, jóvenes? Miren, hermano. Esto les debería de quedar 50,400. 50,400, Inge. Ahí estás, cabal. Sí te quedó bien. Buenísimo. Entonces, Afirmativo. hay 50,400 formas o arreglos diferentes de letras. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado una combinación normal? Ahí no nos diferencia por clases, las letras. Entonces, el problema es que si movemos una T de este lado, digamos que para acá, con otra T, eso nos la contaría como otra combinación, cuando realmente no significaría nada, ¿verdad? Significaría lo mismo. Entonces, por eso es que utilizamos esta combinación de clases. ¿Sí? Esa es la razón primordial. Ok. Bueno, preguntas sobre esto. Yo creo que esto está bien claro. Vamos a ver un video donde explican nuevamente la diferencia entre las combinaciones y las permutaciones para todavía reforzar esto ya para su examen. Ok, permítanme. Y eso, fijos, va a estar en el examen. Sí, fijo. Permutaciones. Permutaciones y combinaciones, fijo. Bueno, todo lo que hemos visto ahora. Ok, gracias. Okay. No, Josué. De hecho, el anuncio lo iba a hacer al final de la clase, pero no. Bien, sí tienen razón, perdón. Su examen es en 2 semanas. Es cierto. Cierto, ustedes entran ya en el horario de la segunda semana. Entonces sería el 15. El 15 sería su examen. El próximo día de clases, sí hay clase. Vamos a hacer una clase breve, ¿sí? Porque yo sé que tienen otros 2 exámenes, entonces espero que miremos. Vamos a ver un tema ahí de probabilidad bastante sencillo y ahí cerraríamos el contenido para el examen del primer parcial. Ok, permítanme entonces. Vamos a ver si nos da tiempo de ver. Vamos a ver, espero que nos dé tiempo. Con el tema ahí van a ver otro tema de variación, ese no le pongan atención, eso no viene en el examen, lo de variación no, solo permutación y combinación. Ok, entonces miramos el video y platicamos al terminar. Y antes de empezar a observar en qué se diferencian estas tres, la combinación, la permutación y la variación, pues primero que todo debemos hablar de qué es esto, ¿no?
Las tres, la combinación, permutación o variación, sirven para encontrar el número de elementos del espacio muestral cuando estamos ordenando elementos. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres números o tres cifras, la cifra 1, la cifra 2 y la cifra 3. Yo les podría preguntar a ustedes de cuántas formas diferentes o cuántos números diferentes podemos hacer con estas tres cifras, ¿sí? O sea, de cuántas formas diferentes las podemos ordenar. Entonces, por ejemplo, aquí las podemos ordenar así, primero el 1, después el 2, después el 3. O, por ejemplo, nuevamente primero el 1, pero ahora... ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Después el 3 y por último el 2. Es otra forma, miren que son dos números diferentes, 123 y 132. O, por ejemplo, podríamos ordenarlo con que primero esté el 2. Primero el 2, luego el 1 y luego el 3. O nuevamente primero el 2, pero ahora segundo el 3 y tercero el 1. O podríamos ordenarlo que primero esté la cifra 3. Entonces, primero el 3, luego el 1 y luego el 2. O primero el 3, luego el 2 y por último el 1, ¿sí? Estas son las 6 diferentes formas de organizar esos números. Obviamente, en este caso miren que yo no estoy repitiendo números, ¿sí? Que eso va a ser muy clave para diferenciar si es combinación, permutación o variación, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí estoy haciendo esto sin repetir las cifras, o sea, yo estoy organizando el 1, el 2 y el 3, pero no los estoy repitiendo, pilas con esa palabra, repetir, ¿sí? Y en este caso, miren que importa el orden, ¿sí? Obviamente no es lo mismo el número 123 que el número 132, o sea que sí importa en qué ubicación estén las cifras. Pero bueno, miren que aquí ¿cuántas opciones diferentes de ordenar los elementos tengo? Tengo 2, 4 y 6 formas. La combinación, la permutación y la variación sirven para encontrar el número de formas en las que se puede ordenar cierto grupo de elementos. ¿Listos? Esto sirve para saber el número, no cuáles son, ¿sí? Sino el número de formas. Bueno, otra cosita que les quiero aclarar. Y bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. En la combinación no importa el orden de los elementos. Sí, no importa el orden en el que estén ubicados. Vuelvo a decirles, ya vamos a ver muchos ejemplos para aclarar esto. Mientras que en la permutación y en la variación sí importa el orden, ¿sí? En la mayoría de ejercicios pues es muchísimo más fácil si separamos combinación, obviamente la combinación pues no importa el orden, entonces se hace aparte. Y la permutación y la variación sí importa el orden, entonces, pues estas dos serían en un grupito, ¿sí? Miren que como en estas dos importa el orden, ¿sí? Sería mejor separarlas, pero como en las dos sí importa el orden, algunos libros o algunos profesores no explican la combinación, permutación y variación, sino que como la permutación es un tipo de variación, o sea, la permutación la podríamos resolver con las mismas fórmulas de la variación, no habría problema. Por eso algunos libros o algunos profesores explican todo esto, o sea, estos dos temas lo explican como permutación. O sea, ustedes con algunos profesores de pronto solamente van a ver combinación y permutación. Solamente si ustedes, les aclaro eso, si ustedes están viendo solamente combinación y permutación, pues es porque la permutación pues la están tomando como permutación, pero la variación también la están tomando como permutación. Eso se puede. Y no hay problema. Y bueno, habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo saber si el ejercicio que vamos a realizar es una permutación, una variación o una combinación. Algo muy clave en estos ejercicios es realizar dos preguntas. Primera, ¿importa el orden o no? Y segunda, ¿será que estamos agrupando o trabajando con todos los elementos? ¿Sí o no? Estas dos preguntas las podemos hacer primero una y después la otra, no importa cuál. Yo les aconsejo que primero hagan esta porque es la más importante. Si importa el orden o no, es la más importante, y como les decía, ¿por qué? Porque si no importa el orden, es una combinación, pero si sí importa el orden, podemos hacerlo como una permutación, cualquiera de las dos, sin importar. Obviamente, pues la variación es más fácil que la permutación, entonces, pues, no habría problema, ¿no? Entonces, empezamos. Primero, disculpen que me voy a demorar aclarándoles esto, pero pues es que la idea pues es obviamente esa. Como es lo más importante del tema, pues quiero que les quede bien claro
porque algunos estudiantes no saben cómo reconocer si sí importa o no importa el orden. Para eso, pues vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Igual también les voy a dejar ejercicio de práctica. Empezamos. Primero que todo, de un grupo de 8 estudiantes se quiere elegir presidente, vicepresidente y tesorero. Se va a elegir de estos 8, se van a elegir solamente 3. Miren que aquí de una vez ya podríamos responder esta pregunta. ¿Todos los elementos? No, porque de los 8 estudiantes solamente se van a elegir 3. Pero primero hay que mirar si es combinación, si no importa o si sí importa el orden, ¿no? La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes se puede seleccionar a estos 3 estudiantes? Entonces, primera pregunta, ¿importa el orden? Entonces vamos a ver cómo saber si importa el orden, ¿no? A mí para esto me gusta hacer generalmente estas cajitas para colocar los elementos, ¿no? En este caso dice que de 8 estudiantes se quiere elegir solamente 3. Entonces aquí coloco los que se van a elegir, ¿sí? Que se van ¿Quiere ganar un segundo salario sin esfuerzo? Invierta en Coca-Cola. Comienza a a elegir presidente, vicepresidente y tesorero. Algo muy importante aquí, miren que si cada uno de los que se va a seleccionar va a hacer algo diferente, como en este caso, miren, uno va a ser presidente, otro va a ser vicepresidente y otro va a ser tesorero. Los 3 van a hacer cosas diferentes, o sea que sí va a importar el orden. Sí. Ya les voy a decir más formas de verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que de los 8 estudiantes, supongamos que un estudiante se llama Alex, Blanca, Carlos, Diana, Esteban, Flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ignacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, F, G, H, I y J. Y Juana, ¿sí? Entonces, para acordarme de los nombres, ¿no? Alex, Blanca, Carlos, Diana, Esteban, Flor, Ignacio y Juana, ¿sí? Entonces, supongamos que de estos 3 estudiantes se va a elegir, por ejemplo, primero se eligió a Carlos, creo que era. Segundo se va a elegir al vicepresidente, por ejemplo, a una mujer, Flor. Y tercero se va a elegir otra mujer, supongamos, Juana, ¿sí? ¿Será que importa el orden? Una de las preguntas para yo acordarme de esto es, si yo fuera uno de ellos 3, ¿me importaría que me cambiaran de orden? Por ejemplo, si yo fuera Carlos, ¿me importaría que me cambiaran al segundo? ¿Sí? Entonces, en este caso sí importa el orden, porque a mí sí me importaría si voy a ser presidente, vicepresidente o tesorero, porque cada uno va a hacer una cosa diferente. Otra forma de ver si importa el orden. Entonces, por ejemplo, estaba primero Carlos, luego Flor y luego Juana. ¿Será que es lo mismo que si cambiamos el orden, por ejemplo, que primero fuera Juana, luego Flor y luego Carlos? Miren que aquí están en un orden diferente, ¿sí? ¿Será que si está en un orden diferente, esto es diferente? En este caso, ¿es lo mismo o es diferente que Carlos sea presidente, Flor vicepresidente y Juana secretaria? ¿Es diferente a que Juana sea presidente, Flor vicepresidente y Carlos secretario? Obviamente sí es diferente, entonces sí importa el orden, ¿sí? Entonces, vuelvo a decirles el resumen, varias claves para saber si importa o no el orden. 1, si cada uno de los que se elige va a hacer algo diferente, ¿sí? Si van a hacer algo diferente es porque sí importa el orden, ¿sí? Si otra forma, si al hacerlos de forma diferente, ¿sí? Al ordenarlos de forma diferente, de verdad son diferentes, entonces es porque sí importa el orden. Y pues ya ahorita vamos a ver qué sucede o ejemplos en los que no importa el orden, ¿no? Pero voy a darles más ejemplos en los que sí importa el orden. Bueno, aquí tenemos uno. Por ejemplo, cuando estamos ordenando números, que fue lo primero que hice, miren que sí importaba el orden, porque 1, 2, 3 era diferente de 1, 3, 2, por ejemplo. Entonces ahí sabemos que sí importaba el orden. Otro ejemplo en el que sí importa el orden, por ejemplo, cuando nos vamos a sentar en 3 sillas, ¿sí? No importa que los 3 vayan a sentarse, pero importa el orden. ¿Por qué? Porque supongamos que es en un avión y aquí está el pasillo y aquí está la ventana. Bueno, yo y mis dibujos espectaculares. Si Carlos se va a sentar al lado del pasillo, Flor en la ventana y Juana, Flor al centro y Juana en la ventana, pues a mí me importaría sentarme en algún puesto porque, por ejemplo, a la gente a veces le gusta más sentarse al lado del pasillo, al lado de la ventana y casi a nadie le gusta sentarse en el centro. Entonces también importaría el orden. Pero bueno, dentro del curso vamos a ver muchísimos ejemplos para aclarar muchísimo más esto. Pero espero que les haya quedado claro
cuándo importa el orden, ¿no? Y cuándo ver si importa el orden o no. Bueno, entonces, ya sabemos que sí importa el orden. Bueno, primera pregunta, ¿importa el orden? Bueno, ya voy a colocarlo por acá. ¿Importa el orden? Sí, en este caso sí importa el orden. Ya sabemos que podríamos resolverlo por permutación, incluso vamos a ver que hay un método que yo le llamo el método de las cajitas, que es muchísimo más fácil que con las fórmulas. Obviamente en todos los videos lo voy a explicar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que sí importa el orden. La otra pregunta sería, ¿están todos los elementos? O sea, ¿vamos a organizar todos los elementos? Desde el comienzo habíamos visto que no. ¿Por qué? Porque miren que de un grupo de 8 estudiantes, que de una vez vamos haciendo esto, 8 estudiantes quiere decir n es el número de la población, o sea, 8, ¿sí? Lo vamos a nombrar como n, el número de elementos de la población, el número de elementos que se van a seleccionar, ¿sí? O el número de elementos con el que se va a trabajar. Pero dice que se quiere elegir presidente, vicepresidente y tesorero, solamente se van a elegir 3, o sea, R, lo vamos a llamar R, como el número de elementos o el número de formas o el número de grupos el número de elementos que va a tener cada grupo. En este caso, el grupo va a tener 3 elementos. ¿Están todos los elementos ordenados? No, porque miren que aquí tenemos 8 elementos, pero de esos 8 estudiantes solamente podemos elegir 3. Entonces, ¿estamos eligiendo todos los elementos? No. O sea que ya sabemos que este ejercicio se resuelve por variación. No lo voy a hacer porque pues la idea es que sepamos de cuál forma se va a resolver. Eso lo vamos a hacer también en videos más adelante. Bueno, entonces aquí estamos ante una variación. Al final habría que hacer una última pregunta porque bueno, también tenemos que aclarar que por ejemplo permutación hay varios tipos. Por ejemplo, hay permutación lineal, hay permutación circular, hay permutación con elementos, ¿sí? Por ejemplo, en la variación hay variación normal, digámoslo así, o variación con repetición, variación en la que no se repite o en la que sí se repite. Y también hay combinación normal, o sea, combinación en la que no se repite, y combinación con repetición. Entonces, la idea es que sepamos todo el tema, ¿no? Algunos profesores solamente explican combinación y permutación, pero no les aclaran que hay diferentes tipos de combinaciones y permutaciones y pues la idea en este curso es que sepamos resolver cualquier ejercicio. Bueno, pero bueno, ya supimos que el primer ejercicio era una variación. Vamos ahora a observar otro ejemplo, ¿sí? Para que empecemos a aprender sobre esto, ¿no? En este caso, otra vez dice que de un grupo de 8 estudiantes se quiere seleccionar 3 nuevamente. Pero lo que sucede es que en este caso se va a seleccionar a esos 3 para que asistan a un almuerzo. La pregunta es ¿de cuántas formas se puede seleccionar nuevamente a 3 estudiantes? En este caso, nuevamente hacemos la pregunta. Entonces, supongamos que tenemos a estos 8 estudiantes, ¿sí? Alex, Blanca, Carlos, Diana, Esteban, Flor, Gonzalo y Juana, ¿sí? Entonces, de ellos se va a seleccionar 3. Supongamos que seleccionaron primero a Blanca, luego seleccionaron a Diana y por último seleccionaron a Alex. Ese nombre no sé por qué, pero me gusta mucho. Entonces, vamos a mirar la primera pregunta. ¿Será que importa el orden? En este caso, pues, ¿será que importa? Por ejemplo, ahora yo preguntaría de varias formas para que ustedes escojan la que más les guste. Por ejemplo, yo soy Alex, por si no lo sabían. Yo soy Alex. ¿Será que a mí me importaría si me eligen primero, si me eligen segundo o si me eligen tercero? En este caso no importa. ¿Por qué? Porque como les decía, miren que en este caso los 3 van a asistir a un almuerzo. O sea, Blanca va a almorzar, Diana también va a almorzar y Alex también va a almorzar. Entonces miren que en este caso no importa en qué orden me hayan elegido, lo importante es que a mí me van a llevar a almorzar, no importa si me seleccionaron tercero, segundo o primero. Entonces no importa el orden. Otra forma de responder, aquí tenemos que primero escogieron a Blanca, luego a Diana y luego a Alex. ¿Será que es diferente si yo cambio el orden? Si yo pongo diferente el orden, por ejemplo, ¿será que si primero seleccionaron a Blanca, luego a Alex y luego a Diana, ¿será que esto es diferente? Exactamente, no es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí están llevando a Blanca, Diana y Alex a almorzar y aquí están llevando a Blanca, Alex y Diana a almorzar. Entonces miren que es lo mismo, o sea, están llevando a los mismos 3 estudiantes a almorzar, ¿sí? Es como si el profesor dijera, bueno, voy a llevar a Blanca, Diana o Alex. O si ustedes quieren, llevo a Blanca, Alex y Diana. ¿Cuál prefieren? Pues no importa cuál, porque va a llevar a los mismos 3. Entonces miren que
En este caso, los ordené de forma diferente, pero no son diferentes. Entonces, otra forma de ver que no importa el orden en este caso. Bueno, varias formas de verlo, ¿sí? Para que lo sepamos. Dos formas como resumen, en este caso, que son las que yo más uso. Primero, responder, si yo fuera este, ¿será que me importaría si me colocan en otro orden? En este caso no me importaba. Y lo mismo, ¿será que si yo hago diferente el orden, esto es diferente? En este caso no es diferente, es lo mismo porque van a ir los tres a almorzar, entonces no importa el orden. Ya que respondimos que no importa el orden, pues de una vez miren que importa el orden, la respuesta fue no. Entonces ya se sabe que este ejercicio es una combinación. Ya no hay necesidad de hacer la otra pregunta. Incluso pues aquí no importa porque ya estaba resuelta. De 8 estudiantes se iba a elegir 3, o sea, en este caso la N es 8 y la R es 3. Entonces, igual si hubiéramos respondido primero esta pregunta, tampoco estaba todos los elementos, ¿sí? Ok, entonces esto era solo un pequeño ahí paréntesis que quise incluir para ver desde otra perspectiva cómo diferenciar las permutaciones y las combinaciones. Déjenme ver. Sí, James, yo sé, pero es que fíjate que para ponerlo acá cuesta, porque no me comparte el audio de la presentación, entonces no lo puedo ver. No es como poner una misma pestaña de Chrome. Ah, ok. Me lo llevo de tarea y miramos ahí. Sí, ese sí es cierto. Había leído de ese. Gracias, jóvenes. De ese. Ok. Me lo llevo de tarea y lo miramos. Ok. Por último, quiero que miremos un pequeño ejemplo, ¿sí? De combinaciones, aparte del que hicimos, para terminar ya el curso de las permutaciones y las combinaciones. Entonces, permítanme, se los voy a colocar. Bueno. Entonces, lo miramos y platicamos al terminar el video. Resuelto por combinación, pero pues tenemos que ver cómo saber si sí de verdad es una combinación, ¿no? Entonces, este ya es un video de un nivel de dificultad un poquito más alto que lo que vimos en los videos anteriores. Si ustedes quieren empezar a ver el tema desde el comienzo con los ejercicios más fáciles para que comprendan todo lo de combinatoria, los invito a que vean los videos anteriores. Y si ustedes ya vieron los videos anteriores, muy probablemente pueden tomar este ejercicio como una práctica. Pero bueno, lo primero que siempre debemos hacer es revisar de qué tipo de los ejercicios de combinatoria, si es permutación, combinación o variación. En este caso, pues es combinación, pero lo vamos a corroborar, ¿no? ¿Cómo se sabe que un ejercicio se resuelve por combinación? Porque no importa el orden. Siempre que en el ejercicio no importa el orden, es una combinación. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Un grupo está formado por 12 hombres y 10 mujeres. Y se desea construir una comisión de trabajo formada por 5 hombres y 5 mujeres. ¿De cuántas formas distintas puede elegirse esta comisión? Lo primero que se observa aquí es que miren que los hombres están aparte y las mujeres están aparte. O sea, no es un grupo unido. O sea, bueno, puede que sea un grupo unido, pero se va a elegir aparte los hombres y aparte las mujeres. Aparte los hombres, entonces hombres, 5 hombres y 5 mujeres. Entonces esto lo debemos tener bien claro. Ahorita les digo para qué me sirve esto. Bueno, entonces primero mirar si importa el orden. Bueno, ya se sabe que son aparte los hombres y aparte las mujeres. Entonces primero que todo voy a hacer pues lo de los hombres, pues porque es lo primero que está. Pongámosle nombre a los hombres como para saber esto del orden, ¿no? Supongamos que los hombres se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K y L. Estos son los 12 hombres. Pero dice que en la comisión se desea elegir 5 hombres. Entonces, supongamos que elegimos primero al E, luego se eligió al G, luego al I, luego al A
y luego al K. Miren que no importa cuáles elija, lo importante es que aquí lo que voy a hacer es comparar si importa el orden. Entonces, ¿para qué? Lo importante es saber para qué es que se van a elegir estos 5 hombres. Dice que se van a elegir para una comisión de trabajo. Algo importante, entonces, para saber si importa el orden, la pregunta sería, ¿será que si yo soy E, bueno, yo soy A porque pues soy Alex, entonces, ¿será que si yo soy a mí me importa si me eligen primero, segundo, tercero, cuarto o quinto? O sea, ¿será que hay diferencia si me llegan a elegir primero, segundo o tercero? En este caso, no hay diferencia porque, como lo hemos visto en los videos anteriores, en este caso, todos los 5 van a hacer lo mismo. Como van a hacer lo mismo, pues no importa si a mí me eligieron primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, porque lo importante es que todos, en este caso, van a estar en la comisión de trabajo. O sea, todos van a hacer lo mismo. Sin embargo, ya sabemos que no importa el orden, ¿sí? Otra forma de comprobarlo, por si ustedes de pronto no lo comprenden, ¿será que si yo este orden lo hago diferente, será que de verdad es diferente? Entonces voy a cambiar el orden. Por ejemplo, voy a cambiar solamente el E con el A. Entonces el A ahora va a ser primero, luego G, I, luego el E y por último el K. Entonces la pregunta es, como van a estar en una comisión de trabajo, ¿será que esta comisión de trabajo es diferente a esta comisión de trabajo? En este caso, miren que no es diferente porque pues aquí se eligió este grupo de 5, pero miren que este grupo es exactamente el mismo grupo que este. O sea, aquí van a trabajar estas 5 personas y aquí también van a trabajar las mismas 5 personas. O sea, aquí va a trabajar A, aquí también, aquí va a trabajar G, aquí también, aquí I, aquí también, aquí E, aquí también y aquí K y aquí también. O sea, la comisión es exactamente la misma. O sea, miren que si yo hice diferente el orden, no es diferente esto. Entonces, como no es diferente, quiere decir que no importa el orden, porque pues miren que sin importar en qué orden está, es exactamente lo mismo. Yo pues en todos los videos me demoro un poquito en esto porque pues es lo más importante, ¿no? Identificar que sí es de verdad una combinación. Ahora, miren que aquí escribí esto, 5 hombres y aparte 5 mujeres. Entonces, como es aparte, pues vamos a tener que hacer aparte lo de los hombres y aparte lo de las mujeres. Ya sabemos que es una combinación. ¿Por qué? Porque no importaba el orden. Igual en los hombres que en las mujeres. En las mujeres tampoco importa el orden porque las 5 mujeres van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ya se sabe que para los hombres vamos a tener que hacer una combinación y para las mujeres también tenemos que hacer una combinación. Entonces, vamos a hacer esa combinación. Para los hombres, voy a escribir los hombres con rojo. Entonces, vamos a tener que escoger 5 hombres. 5 hombres y vamos a tener que escoger 5 mujeres. Primero que todo, para los hombres, siempre para las combinaciones debemos identificar cuál es N, que es el número total de datos, y cuál es R, que es el conjunto que se va a escoger. Entonces, primero, para los hombres, voy a hacer con rojo. Entonces, para los hombres, la N, ¿cuánto sería? La N sería, en este caso, 12. ¿Por qué? Porque el total de hombres es 12. Ahora, la R es el grupo que se va a escoger de esos 12. De esos 12 hombres se va a escoger solamente 5 hombres. Entonces, la R es 5. O sea que aquí, ¿qué combinación voy a tener que hacer para los hombres? Voy a tener que hacer una combinación de 12 combinado en grupos de 5. Ahora para las mujeres, voy a borrar esto de una vez. Para las mujeres, entonces, N es el número total de mujeres. Miren que aparte son los hombres y aparte las mujeres. El número total de mujeres que eran 10. R, el número que se va a seleccionar o el grupito, el número del grupo, que tantos integrantes va a tener el grupo. En este caso se van a seleccionar 5 mujeres también, o sea que R es 5. Entonces, ¿qué combinación voy a tener que hacer para las mujeres? Voy a tener que hacer 10 combinado en grupos de 5. Entonces, voy a hacer una combinación de 12 hombres en grupos de 5 y también una combinación de 10 mujeres en grupos de 5. Acordémonos lo que vimos en el tema de la regla de la multiplicación, que cuando se va a suceder uno y también el otro, entonces al final vamos a tener que multiplicar este resultado, multiplicarlo por el resultado que me dé acá. Bueno, entonces primero voy a realizar pues una de las dos, ¿no? Primero una y luego la otra. Entonces primero voy a hacer la combinación para los hombres.
12 combinado 5, ya simplemente es aplicar la formulita. Dice que la fórmula de combinación es n factorial. La n de los hombres será 12, o sea, sería 12 factorial sobre, abajo dice r factorial, o sea, 5 factorial. Eso multiplicado por esto del paréntesis, siempre les recomiendo que hagamos esa operación, pues es muy sencilla. N menos r, o sea, 12 menos 5, que eso sería 7 factorial, igual, y hacemos simplemente la operación. Entonces, 12 factorial, como abajo el factorial, el número más grande es el 7, voy a escribir este 12 como algo que tenga el 7 factorial para poderlo simplificar, ¿no? Entonces, 12 factorial se escribe como 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y por 7 factorial. ¿Sí? Aquí paro, ¿para qué? Para simplificar este 7 factorial con este otro. Ahora en el denominador dice 5 factorial, pero como no hay ningún 5 factorial arriba en el numerador para simplificarlo, pues entonces tengo que descomponerlo. 5 factorial, que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso multiplicado por 7 factorial. El 7 factorial sí lo escribo así para simplificarlo con el de arriba. Si tenemos calculadora, pues simplemente la idea era hacer estas operaciones. En la calculadora se puede escribir 12 combinado 5 y ya. Pero como la idea es que aprendamos a hacerlo para evaluaciones o cuando no tenemos calculadora, lo voy a hacer aquí rápidamente. Ya hemos visto esto mucho en videos anteriores. Entonces les voy a explicar algo más, otra forma que yo utilizo para simplificar rápidamente. Primero que todo, el 7 factorial se puede simplificar con el 7 factorial, ¿sí? Ahora, estos de abajo los voy a tener que simplificar con los de arriba. Otra forma que yo utilizo es, por ejemplo, la siguiente. Miren, aquí dice 5 y aquí dice 2. 5 por 2 es 10 y veo que arriba dice 10. Entonces simplifico 5 por 2, que es 10, con el 10 de aquí, ¿sí? Es como saltarme pasos. Aquí es como si primero sacara quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2 y luego este 2 lo simplifico con el 2, entonces me queda 1. Sí, es otra forma de hacerlo un poco más rápida. Miren que aquí dice 4 por 3, que eso es 12. Ese 12 lo simplifico con este 12, ¿sí? Entonces lo simplificamos. 4 por 3, 12, pues ese 12 es fácil, ¿no? Miren que rápidamente hice la simplificación y ¿qué me quedó? Aquí solamente me quedó 1, 1, 1, 1 y 1. Y arriba pues escribo lo que me quedó. Entonces en el numerador dice, aquí es un 1 que no se escribe y es otro 1 que no se escribe. Nos quedó solamente 11 por 9 por 8. Y no hay más porque pues aquí es un 1. En el denominador es 1 por 1 por 1 por 1, que es 1, entonces generalmente no se escribe. Ahora sí, esta operación ya es más fácil de hacer, 11 por 9 por 8, que eso es 792. O sea, los hombres, cuidado que miren que hasta ahora vamos en la combinación de los hombres. Los 12 hombres, para combinarlos en grupos de 5, se puede ordenar de 792 formas diferentes. Entonces voy a borrar lo que no necesito, ¿sí? Para dejar solamente lo importante. Aquí esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces igual. 12 combinado 5 me dio 792. Y acordémonos que ese i se cambia por una multiplicación, por. Ahora, 10 combinado 5. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahí es aplicar también la fórmula ya un poco más rápido. N factorial, o sea, 10 factorial, sobre R factorial, o sea, 5 factorial, multiplicado por N menos R. Entonces, N menos R, que sería 10 menos 5, que eso es, bueno, aquí quito el paréntesis, 5 factorial. ¿Sí? Miren que siempre, ¿cómo sabemos cuál es N y cuál es R? Siempre la N es el mayor porque acuérdense que aquí nunca puede dar un negativo, o sea, en este caso tendría que ser 10 menos 5, que eso es 5, porque no se podría 5 menos 10 porque es menos 5 y el factorial de un negativo no existe, ¿no? Entonces es una fórmula más rápida de saber que estamos haciendo correcto esto. Y ya solamente queda pues hacer las operaciones. Aquí rápidamente 10 factorial, como aquí abajo dice 5 factorial en los dos, pues lo escribo ese 10 como 5 factorial, o sea 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, ¿sí? 5 factorial, ahí termino. Y en el denominador dice 5 factorial, bueno, ese lo voy a escribir así, 5 factorial, que es el que voy a simplificar con este, multiplicado por otro 5 factorial, o este 5 factorial ya lo descompongo porque este es el que voy a simplificar, entonces el otro 5 factorial, pues rápidamente, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces simplificamos aquí, primero que todo, pues el 5 factorial con el otro 5 factorial,
Y aquí pues ya no puedo hacer tan fácil como en la anterior, pero hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, 4 por 2, 8 y simplificar con este 8, o 5 por 2, 10 y simplificar con este 10, o 3 por 2, 6. Pues, sí, hay muchas formas. Yo voy a simplificar aquí estos dos. 3 por 2 es 6 y lo simplifico con este 6. Aquí 4, pues voy a sacarle de una vez cuarta porque veo que al 8 también se le puede sacar cuarta, entonces le saco cuarta. Aquí, bueno, era 1 y 1. Cuarta de 8, 2. Cuarta es dividir entre 4, ¿no? Y cuarta de 4, 1. Y voy a sacar quinta con el 10, entonces quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. ¿Qué fue lo que nos quedó? En el numerador nos quedó 2 por 9 por 2 por 7. 1 y aquí es otro 1. Y abajo siempre nos tiene que quedar 1 por 1 por 1 por 1, que eso nos escribe, ¿no? Entonces aquí hacemos esta multiplicación y eso nos da 252. Entonces las 10 mujeres las podría ordenar de 252 formas diferentes. Entonces 10 combinado 5, el número de combinaciones de las mujeres, que es 252. Y ya solamente nos queda hacer esa multiplicación. Entonces aquí igual, 792 por 252, eso es 199.584, ¿sí? Este es... Ok, entonces con eso terminaríamos el ejemplo. Cuéntenme, ¿alguna pregunta? Yo creo que ahora sí quedó un poquito más claro lo de las combinaciones y la diferencia con las permutaciones. Sí, quedó más claro. Ok, buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Lo de la variación, sí, no van en este parcial que No, viene, va. Solo no. combinaciones y Sí, ¿cómo es? correcto. Sí, Ujú. ajá, ok. De hecho, se los comenté antes para que no se preocupar antes del video. Bueno, entonces si quieren pasemos ya a la parte vamos a parar la grabación.